¿Por qué digo que tiene su tiempo? Porque en realidad hoy, o esta semana, se inicia el 4 de junio, y durante una semana se conmemora en las universidades, se trabaja, se hacen algún tipo de actividad. Se pueden hacer reuniones o presentaciones, pero de todos modos la idea es mantener el concepto vivo y llevarlo a la discusión también si hace falta en estos ámbitos. Pero el 4 de junio es el día del nacimiento de Jorge Sábato, ¿sí? Primo del escritor. ¿No? Digo, para que se entienda qué familia, ¿no? Y Jorge Sábato, que era como un ingeniero, estoy hablando de 60 años atrás, 70 años atrás, fue un pionero en algunos desarrollos tecnológicos en Argentina, importantes, que dieron lugar después a cuestiones trascendentales, si se quiere, para nosotros, como puede ser hasta la misma Comisión de Energía Atómica, ¿no? Tiene su origen en cuestiones que hizo Jorge Sábato. Pero él siempre lo vio a todo ese trabajo que hizo enorme. Era un académico, sí, era un ingeniero, pero lo vio como algo que era parte de la universidad, ¿sí? Que instalaba en el medio socioeconómico estas cuestiones, desde la universidad, ¿sí? Lo demandaron o no, porque en ese momento había cosas que eran absolutamente novedosas. Entonces, la historia le reconoce a Jorge Sábato que, aparte de haber escrito libros, publicaciones y de haber recorrido Latinoamérica con esto, diría Iberoamérica, porque a Jorge Sábato se lo reconoce en España como tal vez el gestor de estas primeras ideas. Uno cuando toma cursos o va a congresos, qué sé yo, aparece, ¿no? Uno dice, bueno, realmente, ¿qué pasó? Que nosotros fuimos la cabeza de playa en esto y después lo hemos ido perdiendo, si se quiere, ¿no? Pero, o no supimos darle el alcance que él imaginó. Y básicamente, digamos, lo que él dijo y lo que hoy se habla de vinculación no tiene gran diferencia. Y significa esto, la tercera misión de la universidad. Por eso vos dijiste, está perfecto. Uno asocia la universidad con un modelo que es de un siglo y medio atrás, digamos, ¿no? El modelo humboldtiano, que nace en Europa, gracias a Humboldt, de que la universidad era un ámbito académico de formación y también de investigación científica, ¿sí? Y así tuvimos durante un siglo y poco, hasta que aparece el concepto de esta tercera misión, como digo, con Sábato siendo un pionero absoluto, ¿sí? Yo no sé si tenía toda esta información, pero él lo vio y lo defendió y lo introdujo, digamos, en los ámbitos académicos universitarios. Y esta tercera misión es justamente vincular la universidad con el medio socioeconómico, ¿sí? Entonces él se imaginó la famosa hélice, la triple hélice o el triángulo de Sábato, donde dice en un extremo del triángulo está la universidad, en otra está el gobierno. Está bien, uno dice las universidades son parte del Estado. Sí, no, porque son autónomas, son autárquicas, digamos, podemos imaginarla como un ente independiente. El gobierno con sus digamos, ámbitos específicos para investigación, ¿sí? y las cuestiones académicas, y el medio socioeconómico, representado en primer lugar por las empresas. Sí, pero no es lo único. Un municipio podría ser, ¿sí? Perfectamente alguien que esté en ese extremo del triángulo. Otras instituciones, ¿sí? de cualquier tipo, públicas, privadas, pero que no pertenecen ni al ámbito estrictamente académico universitario, ni son entes de gobierno, ¿sí? Como tales. Un poco esta asociatividad que mencionás, Daniel, viene a hacer una especie de intento por romper ese encapsulamiento en el cual estaban las universidades, como que eran entes cerraditos que investigaban por su lado, sin mucha vinculación con las necesidades y problemáticas de la ciudad, exacto, de la sociedad. Exacto, es como una evolución natural, digo, de la vieja y milenaria universidad del medioevo, que era un ámbito de académico, de reflexión, ¿no? de libre, pero de alguna manera al mismo tiempo se encerraba o se generaban esos claustros para los que podían solamente acceder. Había una cuestión de tradición, no cualquiera podía ingresar a la universidad o esos ambientes académicos, ¿sí? A esta universidad humboldtiana, como decimos, en el siglo XIX, principio del siglo XIX, donde dice la universidad primero es pública, abierta, ¿sí? En este aspecto, y después tiene que hacer investigación.
porque si no se investiga, el conocimiento no progresa. O sea, el conocimiento académico, llamaré así, el que se imparte en la universidad, surge de investigaciones, ya sean en las ramas sociales o en las ramas más científicas o de ciencias naturales, ¿no? Pero al final es eso lo que va alimentando el conocimiento, de otro lado no sale. Entonces era absolutamente lógico. Bueno, después aparece esto otro que dice, está bien, pero no puede quedar, como vos decís, encasillado, encerrado, encajado ahí en esos ámbitos, sino que tiene que comunicarse con el medio exterior y ver qué necesita el medio exterior o qué puede ofrecerle. Ahí viene la doble teoría, bueno, o empuja o toma, pero al final tiene que vincularse. Y esto ha dado un paso más en los últimos años. Como digo, cuando uno ahora se pone a hacer estos cursos o estudia sobre el tema, aparece obviamente este triángulo como más desarrollado, mucho más evolucionado, en el sentido de que decir, bueno, también son importantes los entes financieros, porque al final el Estado no puede financiar todo, no necesariamente debería ser así. Algunas cosas, obviamente, sobre todo a la universidad, sí, pero después este tipo de proyectos de vinculación, estas oportunidades, puede haber un cuarto en juego que financie. Y así funciona hoy en día, digamos, ¿no? Bueno, y este concepto también que ayuda a abandonar la imagen elitista de las universidades y demandarles un aporte a la comunidad, viene acompañado por otro término que lo complementa: vinculación e innovación tecnológica. Exacto. Y de eso queremos hablar en los próximos días, en una charla, en una reunión, sobre todo abierta, pero especialmente para la comunidad universitaria, porque la innovación, que uno la puede encontrar de alguna manera expresada cada vez que encuentra el I más D más I, ¿sí? Por ahí en la página del CONICET, sí, por ahí en la página del Ministerio de Ciencia y Técnica, por ahí en una secretaría, ¿sí?, también de Ciencia y Técnica. Ese ahí minúscula refiere a innovación. Y no nos vamos a poner a hablar del término ese porque hay como un cuestionamiento y está muy interesante la discusión, pero al final lo importante es el mensaje. Investigación es la investigación más pura, más básica, ¿sí? El desarrollo es la implementación de eso, ¿sí? Ya lo vamos a ver en esa charla, hasta qué punto llega el desarrollo. Y después viene la innovación, que la innovación tiene como objetivo y debe tener como resultado un producto, un servicio que llega al mercado, o sea, que genera un beneficio económico o social, ¿sí? El desarrollo puede quedar en desarrollo, una patente y nada más. Y nada más, podría, digo. La investigación obviamente va a papers, ¿sí? Como mucho apalanca este desarrollo en algunos casos, pero el sentido, digamos, de la investigación siempre es la publicación científica, pero la innovación tiene que dar como resultado un producto o un servicio, mínimamente, que tenga un impacto socioeconómico, ¿sí? Que la comunidad se beneficie de eso. Hay puentes, obviamente, entre una cosa y otra. A veces los procesos son lineales, a veces son totalmente ramificados y se encuentran al final en algún punto. No hay nada dado por hecho y que haya una sola forma de hacerlo. Lo importante es tener a la innovación como un objetivo, como una manera de visualizar el esfuerzo académico-científico para que la sociedad al final reciba beneficios de eso. A ver, interesante hablar de innovación, interesante aún más hablar de los sistemas de innovación. Hay países o hay comunidades, como puede ser la Comunidad Económica Europea, que han desarrollado sistemas de innovación, sistemas nacionales de innovación, digamos, son de alguna manera definiciones oficiales, ¿no? Uno entra y encuentra páginas y encuentra acciones concretamente como Sistema Nacional de Innovación. ¿Por qué? Porque la innovación, digamos, que tiene un costo muy bajo en general, esa es otra particularidad, ¿sí? No hay que hacer grandes inversiones. La que normalmente se lleva todo el esfuerzo económico, la mayor parte del esfuerzo económico, es la investigación científica. Claro, ¿sí? Claro. Uno invierte en grandes equipos, en caso del laboratorio, o grandes institutos, y sabe que va a tener algunos resultados y en el largo plazo, ¿sí? A veces las cosas no son, porque es investigación científica, es investigación abierta. Ya no hay plazo, no sabes cuánto te puede llevar. Todo es bueno, digamos, claro. No hay resultados malos y buenos así por definición, digamos, ¿no? Uno puede decir,
que todo aporta al conocimiento científico, pero es la que normalmente requiere más financiación. El desarrollo un poco menos y la innovación menos que cualquiera de las otras, porque la innovación es tomar este conocimiento, esta experiencia, ¿sí? Y convertirlo en un producto, en una necesidad. A veces es una pequeña mejora, algo que ya existe. Claro, ¿sí? claro. Por eso viene la palabra innovación. Y a veces es algo un poco más radical, por eso se habla de innovación incremental, que es la que va mejorando algo, ¿sí? Y la radical es la que hace un cambio, digamos, sensible y a la vista de cualquiera, digamos, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, que el teléfono celular, por ejemplo, fue una innovación radical, digo, para que quede claro para todo el mundo. Pasamos de un teléfono fijo, con cable, con una manera solamente bidireccional de comunicarse y solamente para comunicarse, cuando funcionaba, a un sistema que, bueno, satelital, sabemos, claro, todos sabemos lo que es un teléfono satelital. Y eso pasó en muy poco tiempo. Y fue un proceso de innovación, claramente. Cuando uno hoy está todo disponible, la historia del celular y la historia de Steve Jobs y la historia de Apple, qué sé yo. Y cuando uno lo analiza, dice realmente con qué poco, salvando las distancias, con respeto, ¿no? Con qué poco hicieron semejante revolución que cambió el mundo. Bueno, sin llegar a tanto, la innovación se puede dar a pequeña escala, se puede dar, como digo, en forma incremental, pero es un beneficio directo a la sociedad. Bueno, la semana que viene seguramente va a haber más detalles de esta charla que se está organizando. Sí, vamos a dar... va a ser vinculación e innovación. Claro, pero apuntado a innovación. ¿Por qué? Otra vez, porque es lo que menos esfuerzo económico, material requiere, y está muy cerca del perfil de la Universidad de Villa Mercedes, de la UNVIME, ¿sí? La UNVIME no tiene un set enorme de científicos, ¿sí? Tiene gente investigando, pero tenemos mucho más profesores y integrantes de la comunidad con un muy buen perfil técnico-ingenieril. Entonces, seguramente estamos más cerca de la innovación que de la investigación pura científica, o por lo menos tenemos la oportunidad de desarrollarla a un nivel importante.